Hola, hoy vamos a hablar un poco de pH, de agua, de ácidos, bases y amortiguadores. Cuando hablamos de este tipo de sustancias químicas, es probable que no estemos tan ajenos a las cosas que usamos diariamente en nuestra alimentación, en nuestras sustancias de aseos, de maquillaje, de cuidado de nuestro cuerpo e incluso situaciones que tienen que ver con el buen funcionamiento de nuestro organismo. Cuando vayamos a hablar de ácidos, de bases y amortiguadores, debemos comenzar primero abordando el concepto de pH y la fuente de este potencial de iones de hidrógeno que posee nuestro organismo o que posee nuestras sustancias químicas. pH significa potencial de iones de hidrógeno y el pH es una escala que nosotros vamos a utilizar para medir el grado de acidez o alcalinidad que posea una sustancia o una solución química. Cuando hablamos de alcalinidad también estamos hablando de basicidad, o sea, las sustancias pueden ser ácidas o pueden ser básicas, que también son llamadas sustancias alcalinas. Los protones, ¿verdad? Porque el ion de hidrógeno es un ion positivo, es un protón, están localizados en el núcleo de los átomos. Pero cada vez que un átomo pierde un protón, pues entonces estos van a estar dispersos en el medio en el que ese átomo se encontraba. Y entonces vamos a tener una concentración de iones de hidrógeno o una concentración de protones en las diferentes sustancias químicas que nosotros conocemos. Como ya les dije, el pH es el grado de acidez o alcalinidad que posee una sustancia química y tiene una fórmula matemática para calcularse. pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, utilizando siempre el logaritmo base 10. Es decir, que si yo tengo una solución con una concentración de iones de hidrógeno de 10 a la menos 4, cuando yo haga un cálculo matemático con esta función, pues entonces el pH sería 4. Vamos a ver que además existe una escala para determinar el pH que va desde 0 hasta 14. Todas las sustancias químicas conocidas están en esta escala de pH. No existe una sustancia que tenga un pH menos de 0 y no existe una sustancia que tenga un pH mayor a 14. Todas nuestras sustancias químicas, y aquí tengo los ejemplos que se los voy a mostrar ahora, están localizados en esta escala. Según el pH que posean las sustancias químicas, hay tres tipos de sustancias. Sustancias ácidas, que son las que tienen un pH entre 0 y 6,9 o 7, ¿verdad? Llegando a la escala de 7. Un grupo de sustancias que tiene un pH justamente en la escala de 7, desde 7,0 hasta 7,9, que son sustancias neutras, y las que tienen un pH desde 7,9 hasta 14. Este tipo de sustancias reciben el nombre de sustancias básicas o alcalinas. Por tanto, tres tipos de sustancias según la escala de pH en la que se encuentren: ácidas entre 0 y 7, neutras en la escala de 7 y alcalinas o básicas desde 7,9 hasta 14. La unidad de medida del pH es mol por litros. Aquí podemos ver también en esta imagen una serie de ejemplos de sustancias químicas que poseen un pH distintivo, es una propiedad específica de prácticamente cada una de las sustancias. Por ejemplo, una sustancia muy ácida que nosotros conocemos es el ácido sulfúrico, un ácido que se utiliza en la industria para la fabricación de baterías. Otro ácido fuerte que también conocemos con un pH aproximadamente de 1, 1.2, 1.3, 4 por ahí, es el ácido clorhídrico, que es sintetizado por las células parietales del estómago y que es importantísimo para la digestión de las proteínas. Otra sustancia ácida que nosotros conocemos y que utilizamos a diario casi es el ácido cítrico, que proviene del limón. Es un ácido orgánico también con un pH aproximadamente en 2 o tal vez un poco más. La soda es también una sustancia ácida, el tomate es también una sustancia ácida, igual que el café. La leche es también ligeramente ácida.
Pero en nuestro centro, justamente en 7 tenemos agua, sobre todo el agua potable. Es una de las sustancias más neutras que existen y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos específicamente del agua y de la ionización y de los productos de la ionización de estas moléculas, y vamos a ver por qué es una sustancia tan neutra. Y bueno, cuando ya sobrepasamos la escala de neutra y vamos a entrar en las escalas de sustancias alcalinas, pues podemos encontrar ahí ligeramente alcalina la sangre. eh, Podemos ver también el hidróxido de sodio, el hidróxido de magnesio, que son sustancias químicas que se utilizan como antiácidos para mejorar las úlceras y las gastritis, productos de cualquier causa medicamentosa, parasitaria, química. Los jabones, los desgrasantes, los detergentes que utilizamos en nuestra casa están hechos a base de sustancias básicas como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, que tienen como característica fundamental disolver las grasas. Prácticamente todas las sustancias que utilizamos para la limpieza de personal o de nuestro hogar son sustancias básicas o alcalinas. En esta imagen lo que pretendo es que vean la estructura química de los ácidos y de las bases. Fíjense que todos los ácidos poseen en su estructura iones de hidrógeno. Algunos poseen un solo ion de hidrógeno, algunos como el ácido sulfúrico, que fue el que le dije que era utilizado para la fabricación de las baterías, pero que es también un ácido que nosotros producimos como un desecho del metabolismo de las proteínas. Tiene 2 iones de hidrógeno, y vamos a ver más adelante el ácido carbónico, por ejemplo, que es un ácido que tiene 3 iones de hidrógeno. Las bases, fíjense que todas las bases van a tener un ion hidroxilo o un OH con que nosotros conocemos. Algunos tienen un solo ion hidroxilo y algunos tienen 2 iones hidroxilo. Eso es importante. En esta imagen lo que quiero es que vean la estructura química de ácidos con iones de hidrógeno y de bases con iones hidroxilo. Esto es importante porque cuando veamos ahora la teoría de los ácidos y las bases, vamos a saber de qué estamos hablando. Entonces, la teoría de ácidos y bases que vamos a ver es la teoría de Svante-Arrhenius. Este científico sueco o químico definió un ácido como una sustancia que después que se pone en contacto con el agua es capaz de liberar iones positivos o iones de hidrógeno. Podemos ver el ejemplo del ácido clorhídrico, aquel que habíamos dicho que se sintetizaba en las células parietales del estómago, que de hecho es un ácido fuerte. Vamos a ver qué es esto. Cuando lo ponemos en contacto con el agua, este ácido va a ser capaz de liberar un ion positivo. Y recuerden que los iones positivos reciben el nombre de cationes, o lo que es lo mismo, un ion positivo o una subpartícula positiva, un protón. En cambio, Arrhenius dice que una base es una sustancia que después de ponerse en contacto con el agua, pues entonces va a producir un ion negativo, que es un ion hidroxilo. Tenemos el ejemplo del hidróxido de sodio, que cuando se pone en contacto con el agua me va a liberar el ion sodio o el catión sodio, que es un ion positivo. Este es otro ejemplo. Este es un ácido orgánico. Fíjense el átomo de carbono, que es quien define su condición de orgánico. Es el ácido acético, un importante componente del vinagre que nosotros utilizamos como condimento de nuestra comida y que en medicina es utilizado en la fabricación de los jabones y geles para el aseo íntimo de la mujer, que permite mantener un pH ligeramente ácido en la vagina. Cuando este ácido se pone en contacto con el agua, pues entonces va a liberar un ion positivo, un ion de hidrógeno. Y fíjense cómo el resultado va a ser un ion con carga negativa que recibe el nombre de anión acetato. Los aniones tienen carga negativa, y un ion positivo que es un ion de hidrógeno. ¿Qué pasa? Que hay algunas sustancias que no se pueden describir según la teoría de Arrhenius. Este es, por ejemplo, el carbonato de sodio, que es una sustancia que se conoce como una base, pero cuando se pone en contacto con el agua no se disocia liberando iones hidroxilo. Cuando él se pone en contacto con el agua, libera el ion de sodio
y el ion carbonato. Entonces, a partir de esto, de que no todas las sustancias se puede describir con el modelo de Arrhenius, pues entonces surge la teoría de Bronsted y Lowry. Bronsted y Lowry fueron dos científicos químicos también que estudiaron de manera separada los ácidos y las bases, y ellos llegaron a la conclusión de que un ácido es una sustancia que dona o cede un protón. Recuerden que ahorita vimos que los ácidos siempre van a tener un ion de hidrógeno en su estructura, por tanto, él lo relaciona con esta característica: un ácido siempre dona un protón. Y en cambio, las bases se van a definir como aquella sustancia química que aceptan esos protones que los ácidos liberan, y vamos a ver para qué una base puede aceptar esos protones más adelante. Según Bronsted y Lowry, los ácidos y las bases entonces andan en parejas, es decir, un ácido cede un protón y una base lo acepta, y es a partir de ahí donde se crean los conceptos de ácido y base conjugadas. Fíjense bien para que lo puedan entender. Aquí yo tengo un ácido. En definición, un ácido es una sustancia que cede un protón. Y aquí yo tengo el agua, que tiene una característica importante. En este caso está actuando como una base. Y en definición, una base es una sustancia que acepta un protón. Por tanto, si el ácido cede su protón, va a ser aceptado por el agua. Cuando el ácido ceda el ion de hidrógeno, se quedará como ion cloruro, y este ion cloruro se convertirá en la base conjugada de ese ácido. Pero fíjense que el agua ha aceptado ese protón que el ácido ha liberado, y entonces se convierte en ion hidróneo. Fíjense la diferencia de 2 iones de hidrógeno aquí y 3 iones de hidrógeno aquí, lo que quiere decir que ya aceptó un ion de hidrógeno. Este ion hidróneo, que así se llama, pues entonces se convierte en el ácido conjugado de la base que habíamos tenido en los reactivos. Esto se llama par ácido-base conjugado, que fueron descritas o que fueron instruidas gracias a los aportes de Bronsted y Lowry a la teoría de los ácidos y las bases. Otro ejemplo para que lo entiendan, de ácido-base conjugada, fíjense, esto es un grupo amino, actúa como una base. Recuerden, las bases aceptan iones de hidrógeno, y este es el agua. Aquí entonces va a actuar como un ácido. Los ácidos ceden iones de hidrógeno. Fíjense que este ácido, que es el agua, cedió su ion de hidrógeno y este grupo lo aceptó. Fíjense cómo de H3 pasamos a H4. Y el agua, que ha perdido un ion de hidrógeno, pues entonces se queda como grupo hidroxilo. Este se convertirá en la base conjugada del ácido, y este se convertirá en el ácido conjugado de la base. Para que puedan entenderlo, fíjense que en los reactivos estas moléculas se van a quedar con la posibilidad de que se aplique a ella el concepto de Bronsted y Lowry. Este queda como un ácido y podrá ceder ahora el ion de hidrógeno que aceptó, y este se queda como una base y podrá aceptar el ion de hidrógeno que le falta para formar una molécula de agua. ¿Qué pasa? Como les dije, los iones de hidrógeno o los protones o los iones H+, cuando son liberados por un ácido, no se quedan libres. Si se quedaran libres, pues formarían demasiados radicales libres y no habría la forma de que existieran antioxidantes que pudieran bloquear la acción de estos radicales libres y dañarían nuestras células. Por tanto, esos protones van a buscar la forma de unirse con otras moléculas para formar alguna sustancia o algún compuesto que vaya a ser utilizado por nuestras células para su funcionamiento normal. Estos iones de hidrógeno pueden aprovechar y unirse con el agua, combinarse con el agua y formar entonces iones hidróneo. Otra posibilidad es que esos iones de hidrógeno se combinen con grupos hidroxilos, y así entonces podrán formar moléculas de agua. Y otra posibilidad es que esos iones de hidrógeno se combinen con grupos aminos de las proteínas para formar entonces un grupo de sustancias químicas que se llaman aminas con cargas. Ahí están los 3 destinos fundamentales de los protones que son liberados por los ácidos. Ahora, ya vimos, los ácidos y las bases pueden ceder
o sus iones de hidrógeno en el caso de los ácidos o sus iones hidroxilos en el caso de las bases. Dependiendo de la fuerza con la que estas moléculas se disocien para donar o para aceptar los protones, pues entonces se van a clasificar en fuertes y débiles. Lo más importante es que los ácidos fuertes son sustancias que cuando se pongan en contacto con el agua se van a liberar prácticamente en su totalidad. Algunos autores dicen que cuando un ácido se disocia más del 50%, pues ya se considera un ácido fuerte. Incluso hay algunos que lo pueden hacer hasta 100%. En el caso del ácido bromídrico, cuando lo ponemos en contacto con el agua, él va a liberar el 100% de sus iones de hidrógeno, que es un solo que tiene, y me va a liberar ion de hidrógeno y el ion bromuro. En el caso del ácido sulfúrico, que también le dije era un ácido fuerte, producto del metabolismo de las proteínas utilizado en la industria para la fabricación de baterías, fíjense que tiene 2 iones de hidrógeno y cuando yo lo pongo en contacto con el agua me los va a liberar los dos, porque al ser un ácido fuerte se libera prácticamente los iones de hidrógeno en su totalidad. En el caso de las bases fuertes, pues ellas lo que van a liberar son los iones hidroxilos. Eso es importante, las bases liberan iones hidroxilo y los ácidos liberan iones de hidrógeno. ¿Cuáles bases fuertes son importantes en el área de la medicina? Pues el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Estos dos son utilizados en la fabricación de los detergentes, de los jabones, y es importante para la salud por la higiene que implica la utilización de ellos. El hidróxido de litio es utilizado en la fabricación de medicamentos para pacientes que sufren de trastornos psiquiátricos, trastornos psicóticos, manía, depresión y así. Y el hidróxido el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio, que no los tengo ahí, son importantes antiácidos y son los que se utilizan en la industria de farmacología para aliviar el ardor o la acidez que provocan las úlceras y las gastritis. En el caso de los ácidos débiles, son aquellos ácidos que cuando se ponen en contacto con el agua se disocian parcialmente, menos del 50% de sus iones de hidrógeno van a ser liberados. Importantes ácidos débiles que nos interesan, el ácido cítrico, que lo vamos a encontrar en las frutas cítricas, es un ácido orgánico, el ácido acético, que lo vimos anteriormente en la fabricación de el vinagre, el ácido acetil salicílico, que nosotros lo conocemos como aspirina, que es uno de los componentes de la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, y el ácido carbónico, que es un ácido que se forma en nuestro organismo gracias a el intercambio de gases, dióxido de carbono y agua, y este ácido es importante también porque participa como amortiguador de pH. Y las bases débiles, pues entonces se van a liberar parcialmente cediendo sus iones hidroxilos, en este caso iones OH negativo. Para ver una repetición sobre los pares de ácido-base conjugada. Ácido clorhídrico actuando de manera que cede su ion de hidrógeno, se quedará como ion cloruro. De ácido entonces pasará a ser una base conjugada y el agua que actuará aquí como una base aceptando ese ion de hidrógeno que el ácido liberó y se convertirá entonces en un ácido conjugado. En este caso el agua actúa como un ácido, por tanto cederá su ion de hidrógeno que será aceptado por esta base y esta base entonces se convertirá en un ácido conjugado y el agua que actuó como ácido se convertirá en base conjugada. De aquí que quiero que saquen, que vean aquí al agua actuando como ácido, como base, perdón, y que lo vean aquí actuando como ácido. Esa es una característica química importantísima del agua. El agua es capaz de actuar tanto como ácido como base. Va a depender de la característica del pH al que ella llegue o en el que ella se encuentre. ¿Qué quiere decir eso? Que es una sustancia anfótera. El término anfótero quiere decir que puede actuar de las dos formas. Vamos a probarlo poniendo en contacto dos moléculas de agua. La primera molécula actuará como ácido, cederá su ion de hidrógeno
y ser aceptado por la segunda molécula. Esta, cuando ceda su ion de hidrógeno, se convertirá en una base conjugada y este, cuando acepte su ion de hidrógeno, se convertirá en un ácido conjugado. Igual que el agua, son consideradas sustancias anfóteras los aminoácidos, que son los precursores o monómeros que se multiplican para formar las proteínas. Esto se lo voy a explicar cuando veamos más adelante proteínas. Cuando una molécula de agua se ioniza, va a liberar dos partes. Ya dijimos que es una sustancia anfótera que tiene una parte que corresponde a ácido y una parte que corresponde a base. Por tanto, cuando una molécula se ponga en contacto con el agua, me liberará un ion hidroxilo y me liberará un ion de hidrógeno. Fíjense que la parte base corresponde a una proporción y los ácidos corresponden a otra proporción. Por tanto, el agua es una sustancia muy neutra. De hecho, la sustancia más neutra o una de las sustancias más neutras que existan. A partir de esta ionización del agua, nosotros vamos a obtener los tres tipos de sustancias que existen en dependencia del pH que posee. Fíjense que el agua es neutra porque posee una igual proporción de iones de hidrógeno que de iones hidroxilo. En caso de que haya una sustancia que tenga un predominio de iones de hidrógeno, quiere decir que posee una mayor proporción de ácido. Si los iones de hidrógeno son mayores que los iones de hidroxilo, pues la sustancia será ácida y en la escala de pH estará entre 0 y 7. En cambio, si yo poseo una sustancia química con una concentración mayor de iones de hidroxilo que de iones de hidrógeno, pues entonces habrá un predominio de sustancia básica y la sustancia será considerada básica o alcalina y entonces va a estar en la escala de pH mayor de 7 llegando hasta 14. Es importante que vean que esto que yo llamo ion de hidrógeno, H3O, es lo mismo que H+. Lo único que el ion de hidrógeno es producto de la ionización de dos moléculas de agua y el ion H+ es producto de la ionización de una sola molécula de agua. Esta era la parte que quería que vieran de por qué también los aminoácidos son sustancias anfóteras. Fíjense, un grupo ácido que corresponde al grupo de los ácidos carboxílicos y un grupo amino que corresponde a la parte básica. Ellos poseen en su estructura ácidos y bases y por tanto son también consideradas sustancias anfóteras. ¿Qué pasa? Que nuestro organismo constantemente, en el caso de que estemos hablando de nuestro organismo, está produciendo sustancias ácidas. Primero porque los iones de hidrógeno son liberados por los ácidos que forman parte de nuestro metabolismo y también porque nosotros tenemos un proceso que se llama ventilación pulmonar en el que entra desde el exterior oxígeno y ese oxígeno es utilizado por la célula para poder realizar todas sus funciones bioquímicas, por ejemplo el ciclo de Krebs, la glucólisis y otros procesos metabólicos. ¿Qué pasa? Que a partir de esos procesos metabólicos se produce dióxido de carbono y el dióxido de carbono es utilizado como un sustrato para producir ácido carbónico. Es decir, que nosotros constantemente estamos produciendo ácidos. Estos procesos biológicos pueden alterar el pH, pueden alterar mi concentración de iones de hidrógeno, mi producción de ácido o mi producción de base. Mi organismo no va a permitir eso, mi organismo necesita un grupo de sustancias químicas que actúen como amortiguadores, como tampones o como buffer. Estas sustancias son las encargadas de inhibir, de no permitir los cambios bruscos en el pH. Por tanto, ellos me van a mantener una concentración de iones de hidrógeno o de iones hidroxilos en los límites normales. Un amortiguador usualmente es un ácido débil y su base conjugada. ¿Qué importancia tiene que el amortiguador sea un ácido débil? Fíjense que cuando hablamos de la fortaleza o la debilidad de un ácido, hablamos de su grado de disociación. Y cuando hablamos de pH, hablamos de la concentración de iones de hidrógeno. Por tanto, si un ácido fuera muy fuerte,
pues liberaría una gran concentración de iones de hidrógeno hacia el medio y eso entonces me provocaría cambios bruscos de pH. Por tanto, yo necesito y mi organismo necesita que mis amortiguadores sean ácidos y bases débiles para que liberen parcialmente sus iones de hidrógeno o sus iones hidroxilos y de esa forma las variaciones en el pH sean variaciones lentas, variaciones paulatinas que me permitan adaptarme a este cambio que mi organismo está sufriendo en ese momento. Esta es la reacción química de la que le estaba hablando. Fíjense, vamos a imaginarnos que aquí hay un pulmón y que el pulmón permite a través de la fosa nasal el ingreso de las fosas nasales el ingreso del oxígeno, que ese oxígeno va a ser introducido a través de nuestra vía respiratoria, va a ocurrir que el intercambio gaseoso, el oxígeno pasa al alveolo y del alveolo pasa a los vasos sanguíneos y se distribuye a todas nuestras células. Cuando se distribuye a todas nuestras células, sobre todo las células que tienen mitocondria, va a ocurrir el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se va a producir dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a ser recogido desde la célula nuevamente para que sea captado por la hemoglobina y la hemoglobina lo pone nuevamente en contacto con el sistema respiratorio y el sistema respiratorio a través de la expiración pues lo va a sacar nuevamente hacia afuera, pero va a sacar la mayor proporción de dióxido de carbono. Hay una proporción pequeña de dióxido de carbono que se va a quedar en el plasma. ¿Y qué va a hacer ese dióxido de carbono? Se va a unir con el agua. En el plasma, en el glóbulo rojo y en el riñón, yo tengo una enzima que se llama anidrasa carbónica. ¿Cuál es la acción de esa enzima? Permitir la combinación de dióxido de carbono y agua para formar un ácido débil que tiene dos iones de hidrógeno que se llama ácido carbónico. Este es el ácido del que yo le estaba hablando. ¿Qué pasa con este ácido carbónico? Que no se puede almacenar en grandes concentraciones en nuestro organismo. Nuestro sistema nervioso, nuestro organismo es sensible a la acumulación excesiva de ácido carbónico. Por tanto, se forma y automáticamente se ioniza. Aplica el concepto de ácido débil porque fíjense que cuando se ioniza, libera parcialmente sus iones de hidrógeno. Libera un solo ion de hidrógeno de los dos que tienes y me libera entonces otro ion que recibe el nombre de ion bicarbonato. Por tanto, a partir del ácido carbónico yo obtengo ion de hidrógeno e ion bicarbonato. ¿Qué otra cosa quiero que vean? Quiero que vean que las flechas en estas reacciones químicas están en doble vía. Lo que quiere decir que las reacciones son reversibles. Yo puedo tener dióxido de carbono y agua y convertirlo en ácido carbónico si mi organismo lo necesita, o yo puedo tener ácido carbono y convertirlo en agua y dióxido de carbono. Según esta reacción va a ocurrir según la necesidad que tenga el organismo en ese momento. Pues los amortiguadores van a jugar con esta reacción química para mantenerme mi pH en el plasma en cifras normales. ¿Qué es lo normal en el plasma? De 7.35 hasta 7.45. Como promedio, 7.4 mol por litros. Entonces, si esta concentración de iones de hidrógeno, de dióxido de carbono o de bicarbonato se altera en mi organismo, pues entonces van a ocurrir una serie de eventos que se llaman desequilibrios ácido-bases, que eso lo vamos a ver entonces en otro tema. Pero para que eso no ocurra normalmente, ¿verdad? No siempre que haya un aumento de iones de hidrógeno, de dióxido de carbono o de bicarbonato, va a haber un desequilibrio, porque el organismo cuenta con unas soluciones amortiguadoras o con unos mecanismos amortiguadores, que ellos lo que van a permitir es que el pH cambie, pero que cambie muy lentamente, muy paulatinamente, para que lo entiendan en gráfico. Yo tengo aquí una solución acuosa, agua, con un pH 7, recuerden, lo más neutro que existe. Cuando yo agrego iones de hidrógeno a esa agua sin amortiguador, va a haber un cambio brusco de pH, fíjense, de 7 hasta 4. Pero cuando yo le agrego iones hidroxilo, también va a haber un cambio brusco. Pero si agrego iones hidroxilo, se va a volver más alcalino
y si agrego iones de hidrógeno se va a volver más ácido. En cambio, cuando yo tengo una solución con un amortiguador o con un buffer, puede ser agua pero con buffer, pues entonces fíjense que cuando agrego iones de hidrógeno va a haber un cambio de pH, pero un cambio mínimo. Vamos a disminuir solamente 0,1, de 7 hasta 6,9. Y cuando agrego iones de hidrógeno, iones hidroxilo, perdón, pues el pH va a aumentar, pero solamente 0,1. De 7 vamos a pasar a 7,1. Y esto es lo que hacen los amortiguadores en el organismo, permitir los cambios de pH, pero cambios muy sencillos. ¿Con cuáles sistemas nosotros contamos como amortiguadores? Contamos con el sistema de los amortiguadores plasmáticos, que como su nombre indica, están localizados en el plasma. Fundamentalmente, en orden de importancia, el bicarbonato es el más abundante y el que más rápido se activa. La hemoglobina, que es una proteína de transporte que juega con el transporte de dióxido de carbono y oxígeno, pero que también es una sustancia anfótera y capta iones de hidrógeno y lo libera cuando sea necesario. Yo cuento también como amortiguador plasmático con los iones fosfatos. Cuento también con el sistema respiratorio que a través de la ventilación y de la frecuencia respiratoria me controla la cantidad de dióxido de carbono en el organismo. Y cuento también con el sistema renal que es capaz de producir orina ácida y esta orina implica la excreción de iones de hidrógeno a través de ella, pero puede producir nuevos bicarbonatos y puede reabsorber bicarbonatos que ya existen en los túbulos renales, los reabsorbe nuevamente hacia mi plasma. Por tanto, estos son los tres sistemas amortiguadores con los que yo cuento para regular el pH en el plasma. Les voy a dejar esta clase hasta aquí. Voy a esperar por sus dudas, por sus sugerencias en los grupos o en la plataforma, como les sea más fácil, para entonces ir aclarando las dudas y así poder avanzar en el estudio de la química de la vida. Hasta aquí está bien, está un poco ampliado para que puedan entender a fondo los conceptos, pero bueno, quedo a la disposición para alguna aclaración.